Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro ha estado resonando en muchas de sus mentes, especialmente si son fanáticos de las series turcas y de las dinámicas entre sus actores favoritos. Vamos a hablar de algo que ha generado mucho revuelo, muchas especulaciones y, sobre todo, mucha expectación: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar los recientes comentarios de Biran Tunca y qué verdades podrían estar saliendo a la luz sobre cómo se llevan estos dos grandes talentos. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prepárense para un viaje lleno de detalles y quizás algunas sorpresas. Ya saben cómo funciona esto en el mundo del espectáculo, especialmente en el nuestro, el de las producciones turcas que tanto amamos. Siempre hay rumores, siempre hay especulaciones, y a veces, solo a veces, una figura cercana al medio arroja una luz que nos ayuda a entender mejor lo que realmente sucede tras bambalinas. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Biran Tunca, un nombre que muchos de ustedes seguramente reconocen por su trabajo como actor y también por ser una voz bien informada en ciertos círculos. Recientemente Biran Tunca ha hecho unas declaraciones que, de ser ciertas, podrían cambiar nuestra percepción sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Para quienes siguen de cerca sus carreras, saben que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, y desde entonces, la química entre ellos era tan palpable que los fans inmediatamente empezaron a preguntarse si esa conexión trascendía la ficción. La inolvidable pareja que formaron Can Divit y Sanem cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla crearon una magia difícil de ignorar. Esta conexión fue tan fuerte que a menudo, la línea entre la actuación y la vida real se difuminaba en la imaginación del público. Desde el primer momento en que se emitieron los episodios de Erkenci, las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre la posible relación amorosa entre Demet y Can. Los fans buscaban cualquier indicio, cualquier gesto o comentario que confirmara sus esperanzas. A lo largo de los años hemos visto innumerables rumores, y la mayoría se desvanecen tan rápido como aparecen. Se ha hablado de todo, desde romances secretos hasta supuestas rivalidades, pasando por momentos de tensión en el set. Sin embargo, esta vez parece que hay algo más sólido, algo que proviene de una fuente que no es un simple espectador. Biran Tunca, un actor con una trayectoria respetable y con acceso a información privilegiada dentro de la industria turca, ha intervenido en la conversación. En una entrevista o en algún comentario público que ha captado la atención de la prensa y de los fans, Biran Tunca habría insinuado que, contrariamente a algunas narrativas que se han construido, Demet y Can en realidad se llevan muy bien. Ahora, esto puede sonar simple, pero piénsenlo bien. En un mundo donde a menudo se buscan conflictos, rivalidades o, por el contrario, romances forzados, una declaración así de directa y positiva tiene un peso considerable. ¿Qué significa exactamente que se lleven muy bien? En el contexto de dos actores jóvenes, exitosos y que han trabajado juntos en un proyecto tan intenso y demandante como Erkenci, podría significar varias cosas. Primero, y quizás lo más importante desde una perspectiva profesional, podría referirse a una relación de trabajo ejemplar. Imaginemos las largas horas de rodaje, la presión constante de mantener a la audiencia enganchada, la necesidad de una comprensión mutua y una confianza para que las escenas fluyan y la química en pantalla sea creíble y conmovedora. Que se lleven bien en este sentido significa que fueron capaces de colaborar de manera efectiva, de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, de comunicarse de forma abierta y constructiva, y de crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Esto por sí solo ya es un logro importante, especialmente cuando hablamos de proyectos de tan alta exigencia que requieren una gran sinergia entre los actores principales. Significa que a pesar de la intensidad del rodaje y las presiones inherentes a la fama, supieron mantener la profesionalidad y el respeto. Pero por supuesto, la interpretación más emocionante, la que todos queremos escuchar y la que más alimenta la fantasía de los seguidores, es si esta buena relación se traduce en una amistad genuina. A menudo, después de proyectos exitosos y de compartir experiencias tan intensas, los actores mantienen contacto, se felicitan por sus nuevos éxitos, se apoyan en nuevos proyectos y con el tiempo pueden llegar a convertirse en amigos. Si Biran Tunca se refiere a esto,
sería una noticia fantástica para todos los fans de Erkenci-Kuş, que siempre soñaron con verlos mantener esa conexión especial que demostraron en pantalla, pero ahora en la vida real. Imaginen la cantidad de seguidores que adoraron a Candy Beat y Sanemaiden, a esa pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar y soñar. Ver que los actores que les dieron vida mantienen una amistad sincera sería como un epílogo perfecto para su historia compartida, un recordatorio de que la magia que vimos en televisión tuvo bases sólidas en la realidad. Ahora es fundamental ser cautelosos y mantener la objetividad. En el mundo del espectáculo, las palabras a menudo se interpretan de múltiples maneras, y los medios de comunicación tienen la habilidad de amplificar o distorsionar lo que se dice para generar más impacto. Sin embargo, la credibilidad de Viran Tunca como fuente cercana al ambiente del entretenimiento turco le da a estas declaraciones un matiz diferente y un peso específico. Él no es un fanático más que especula en redes sociales, es alguien que presumiblemente tiene información privilegiada o ha sido testigo directo o indirecto de la dinámica entre los actores. Su posición en la industria le otorga una perspectiva más informada y, por lo tanto, sus palabras deberían ser tomadas con una seriedad particular. Pensemos en lo que podría haber motivado a Viran Tunca a hacer esta declaración en este momento. ¿Tal vez fue un intento de disipar rumores negativos que circulaban? ¿Buscaba destacar el profesionalismo y la buena relación entre sus colegas? ¿O simplemente sintió que era un hecho relevante y positivo que merecía ser compartido para contrarrestar la desinformación o las especulaciones malintencionadas? Si la intención era desmentir falsas narrativas, es posible que en el pasado se hayan tejido historias de tensiones, desencuentros o conflictos entre Demet y Can, y esta declaración vendría a poner las cosas en su sitio y a ofrecer una versión más equilibrada de la realidad. Es común que ante la falta de información concreta y oficial, la imaginación de los fans y de la prensa vuele, y no siempre en la dirección correcta, a menudo creando conflictos inexistentes. Además, esta afirmación de que se llevan muy bien sugiere una armonía que es refrescante y digna de admiración en una industria que a veces puede parecer un campo de batalla de egos y rivalidades. Escuchar que dos personas que trabajaron juntas tan intensamente y que alcanzaron un nivel de fama tan alto pueden mantener una relación positiva, ya sea profesional o amistosa, es un testimonio de su madurez, de su profesionalismo y de su capacidad para separar la vida laboral de la personal. Demet Özdemir, por ejemplo, ha seguido construyendo una carrera impresionante, participando en proyectos que la han consolidado aún más como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad. Y Can Yaman, con su carisma arrollador y su atractivo internacional, ha conquistado mercados fuera de Turquía, participando en producciones en Italia y otros países y demostrando su alcance global. Que sus caminos profesionales se hayan separado y que cada uno esté enfocado en sus propios proyectos y en sus carreras individuales no significa, en absoluto, que deban tener una relación distante, fría o, peor aún, conflictiva. Al contrario, mantener un lazo positivo y de respeto mutuo podría ser un activo valioso para ambos. Les permitiría sentirse apoyados por alguien que comprende las particularidades y las presiones únicas de su profesión, y que compartió una experiencia formativa y crucial en sus carreras con ellos. Es un recordatorio de que la industria del entretenimiento no tiene por qué ser un campo de batalla donde los antiguos colaboradores se conviertan en enemigos. Quizás Viran Tunca simplemente quiso enfatizar que no hay mala sangre entre ellos, que el final de Erkenci-Kuş fue simplemente el final de un proyecto laboral exitoso y no el fin de una relación personal, y que el respeto y el aprecio mutuo perduran. Esto es especialmente importante cuando hablamos de actores que, como ellos, se convirtieron en ídolos para millones de personas. Los fans invierten emocionalmente en las historias y en los personajes que interpretan, y la idea de que los actores que les dieron vida mantengan una buena relación, tanto profesional como personal, refuerza esa conexión emocional y permite que los recuerdos de la serie sigan siendo positivos, alegres y llenos de cariño. Consideremos también el contexto de las redes sociales y la omnipresente era digital. Hoy en día cualquier interacción, o incluso la falta de ella, puede ser analizada al microscopio y convertida automáticamente en noticia o en tema de especulación. Si Demet y Can no se siguen mutuamente en Instagram, si no interactúan públicamente en sus publicaciones, si no se comentan, automáticamente surgen las preguntas y las teorías sobre una posible tensión o distanciamiento. En este escenario, la declaración de Viran Tunca al aclarar que se llevan muy bien, podría estar intentando proporcionar una perspectiva más realista, equilibrada y menos sensacionalista a estas observaciones.
Tal vez simplemente tienen una relación adulta, madura y respetuosa que no necesita ser constantemente validada o demostrada a través de likes, comentarios públicos o apariciones conjuntas. Su conexión puede ser genuina y fuerte sin necesidad de exposición constante. En definitiva, la declaración de Viran Tunca, aunque aparentemente sencilla y directa, abre la puerta a una reflexión mucho más profunda sobre las relaciones humanas en el complejo y a menudo volátil mundo del espectáculo. Nos recuerda que más allá de la ficción y de los personajes que interpretan en pantalla, las personas detrás de ellos tienen sus propias vidas, sus propias dinámicas interpersonales y sus propias formas de relacionarse. Y cuando esas dinámicas son positivas, de respeto y de aprecio mutuo, es algo que definitivamente vale la pena celebrar y destacar. Podríamos imaginar que en algún evento, quizás una entrega de premios, una gala benéfica o una fiesta privada de la industria, Viran Tunca haya presenciado alguna interacción cordial entre Demet y Can, o haya escuchado de ellos directamente sobre su relación actual, lo que le dio la confianza para hablar. O tal vez simplemente al ver las constantes especulaciones y los rumores que circulaban en los medios y en las redes sociales, sintió la necesidad de compartir la verdad que él conoce, para evitar malentendidos y para poner fin a las conjeturas innecesarias. Sea cual sea el motivo exacto que lo impulsó a hablar, la información que ha proporcionado es sin duda valiosa y reconfortante para todos los que seguimos con tanto cariño sus carreras y admiramos su talento. Pensando en el futuro, y esto es pura especulación emocionante, ¿podríamos verlos trabajar juntos de nuevo en algún proyecto? Si la relación entre ellos es tan buena y profesional como sugiere Viran Tunca, entonces, desde una perspectiva profesional, sería una posibilidad muy atractiva para productores, directores y guionistas. La química que demostraron en Erkénthicus es un tesoro difícil de encontrar, una chispa que cautivó a la audiencia de manera excepcional. Si esa conexión se mantiene intacta y ese entendimiento mutuo perdura, un nuevo proyecto conjunto con una historia bien escrita y un concepto interesante podría ser un éxito rotundo, un regreso triunfal que muchos fans llevan esperando. Aunque por ahora esto sea solo una fantasía, la idea es indudablemente emocionante y genera una gran expectativa. Lo importante aquí es recalcar que a veces, las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen en la superficie. No siempre hay dramas ocultos, rencores profundos o conflictos insuperables. A veces simplemente hay respeto profesional, admiración mutua y quizás, una amistad que se cultiva y se mantiene en privado, lejos del ojo público y de la vorágine mediática. Y eso, en mi opinión, es algo profundamente positivo y saludable. Nos permite apreciar su trabajo artístico por lo que es, valorando su talento y su profesionalismo, sin añadir capas de complejidad innecesaria o especulación que puedan empañar esa apreciación. Para concluir, lo que Viran Tunca parece habernos revelado con sus declaraciones es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es, en efecto, muy buena. Esto podría abarcar desde una sólida amistad cultivada en el tiempo hasta un profundo respeto profesional mutuo, lo cual es una noticia enormemente reconfortante para todos los fans de Erkénthicus, y para quienes admiramos sinceramente su talento individual y su capacidad para crear magia en pantalla. Nos demuestra que es posible mantener vínculos positivos y de respeto después de haber compartido un proyecto tan significativo y haber vivido juntos las intensidades de la fama. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y por dedicar su tiempo a explorar este tema tan interesante. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber sus opiniones sobre esto y qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta declaración de Viran Tunca? ¿Creen que se trata de una amistad genuina que floreció después de la serie, o de un sólido respeto profesional que se mantiene? Dejen sus comentarios abajo, los leo siempre con muchísimo interés y agradezco cada uno de sus aportes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron valioso, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también aman las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones del fascinante mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y manténganse conectados a la magia. A de las historias que nos enamoran.